El vaquero solitario oyó ruidos extraños. Lo que halló en su granero cambió su vida. La luz de la linterna cortó la oscuridad del granero. Carlos se quedó inmóvil. 3 pares de ojos lo miraban desde el rincón más alejado, entre las pacas de heno. Una mujer se encogió hacia atrás, atrayendo a 2 niños pequeños contra su pecho. Su ropa estaba rasgada, sangre seca manchaba su rostro. «Por favor». Su voz salió ronca, desesperada. «Por favor, no llame a la policía». Él levantó la linterna más alto. La luz reveló moretones en sus brazos. Los niños temblaban bajo mantas sucias que parecían haber sido arrancadas de algún tendedero. «¿Quién eres tú?». Carlos mantuvo la voz firme, pero sus dedos apretaron el mango de la linterna. 12 años viviendo solo no lo habían preparado para encontrar a toda una familia escondida en su propiedad. «María». Ella tragó saliva. «Estos son mis hijos, Luis y Sofía. Solo necesitamos una noche. Nos iremos antes del amanecer, lo prometo». «¿Cómo llegaste aquí?» «En autobús hasta San Miguel. Caminamos el resto». María apretó a los niños con más fuerza. «Vimos la luz de tu casa cuando empezó la tormenta. Intentamos golpear la puerta, pero el granero estaba abierto». 2 horas antes, Carlos había encerrado los caballos y regresado a la casa. La lluvia golpeaba el techo cuando oyó, o creyó oír, algo más allá del ruido de la tormenta, un llanto ahogado, pasos arrastrados. Ahora entendía por qué. «Estás herida. Puedo cuidarme sola». María levantó la barbilla, pero su mano temblaba visiblemente. «Solo necesitamos refugio hasta mañana, luego desapareceremos, nunca más nos verás». «¿Quién te hizo esto?». El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. La niña más pequeña, que no debía tener más de 6 años, empezó a llorar bajito. María la acunó, susurrando palabras tranquilizadoras que Carlos no pudo oír. El niño mayor, 10 años tal vez, permaneció rígido, ojos fijos en Carlos, como un animal acorralado. Algo en la mirada de aquel niño perforó la armadura que Carlos había construido durante más de una década. «¿Han comido hoy?». María parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Yo no. ¿Y los niños?». «Les di lo que tenía». Carlos bajó la linterna. Conocía ese tipo de sacrificio, la madre que guarda cada migaja para los hijos mientras su propio estómago ruge por dentro. Su propia madre había hecho lo mismo durante los años difíciles en el rancho. «¿Huyes de alguien?». No era una pregunta. María asintió casi imperceptiblemente. «¿Alguien que te buscará?». «Sí». La palabra salió como una confesión, pero no dejé rastros. El celular quedó en Guadalajara, usé solo efectivo, nadie sabe que vinimos. Guadalajara, 2 días de viaje hasta esta región en la divisa entre Jalisco y Zacatecas. Quienquiera que la persiguiera tendría un territorio inmenso para rastrear. Carlos debería echarlos, debería hacer exactamente lo que hacía con cualquier cosa que amenazara su soledad cuidadosamente construida, cortarla de raíz y seguir adelante. Pero esos ojos, el niño que no parpadeaba, la niña que sollozaba en el hombro de la madre, la mujer que sacrificaba comida para proteger a quienes amaba. Él conocía el trauma. «Vengan conmigo». «¿Qué?». «A la casa». Carlos se giró hacia la puerta. «Hay comida, un baño, camas de verdad. No pasarán otra noche en este granero». «No puedo aceptar». «No estoy pidiendo permiso». Él miró por encima del hombro. «Estoy diciendo que 3 personas no dormirán en mi granero mientras haya habitaciones vacías en la casa principal. Vengan ahora, o los llevo. Elijan». María dudó, claramente dividida entre el orgullo y la necesidad. La necesidad ganó cuando Sofía tosió, un sonido áspero, enfermo, que resonó en el espacio vacío del granero. «Solo por esta noche, veremos». Carlos no esperó respuesta antes de empezar a caminar. La lluvia había disminuido a una llovizna constante. Sus pasos chapoteaban en el lodo mientras avanzaba hacia la casa grande, asumiendo que lo seguirían. Y lo hicieron. María cojeaba visiblemente, cargando a Sofía en brazos. Luis caminaba a su lado, pequeña mano aferrada a la blusa rasgada de la madre.
Carlos redujo el ritmo instintivamente, dándoles tiempo para seguir. La veranda de la casa principal nunca había parecido tan acogedora. Dentro, Carlos encendió las luces. María parpadeó contra el brillo repentino, como si no estuviera acostumbrada a tanta claridad. Él notó entonces la extensión de las heridas, no solo moretones, sino cortes cicatrizando mal, la hinchazón alrededor de su ojo izquierdo. Alguien había lastimado a esta mujer repetidamente. El baño está en el pasillo a la izquierda. Carlos mantuvo la voz neutra, empujando la ira hacia abajo, donde siempre guardaba emociones inconvenientes. Prepararé algo caliente para comer. Señor Carlos. Él finalmente la miró directamente. Mi nombre es Carlos Mendoza. Este es el rancho Sierra Azul. Y ustedes no son prisioneros aquí, ¿entendido? María asintió lentamente, pero la desconfianza aún marcaba cada línea de su rostro magullado. Mientras ella guiaba a los niños al baño, Carlos se quedó solo en la cocina por primera vez en horas. Sus manos, que nunca temblaban al domar caballos o reparar cercas, temblaban ahora mientras sacaba ollas del armario. El niño no había dicho una sola palabra, ninguna. Y ese moretón en el rostro de Luis, púrpura verdoso con al menos una semana, tenía exactamente la forma de dedos adultos. El sol aún no había salido cuando Carlos encontró a María caída en el pasillo. Estaba de rodillas, una mano apoyada en la pared, el cuerpo temblando violentamente. Sudor empapaba su frente a pesar del frío de la madrugada. Fiebre. Él se agachó a su lado, tocando su frente sin pedir permiso. La piel ardía. ¿Desde cuándo estás así? Estoy bien. María intentó levantarse y tambaleó. Solo necesito tomar a los niños y... No irás a ningún lado en ese estado. Carlos la levantó en brazos antes de que pudiera protestar. Su cuerpo pesaba menos de lo que debería. ¿Cuántas comidas había saltado para alimentar a los hijos? En la habitación de huéspedes, la depositó en la cama con más cuidado que el que usaba con potros recién nacidos. María cerró los ojos. Respiración irregular. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las heridas. Carlos examinó los cortes en su brazo, bordes rojos hinchados. Están infectadas. Intenté limpiarlas, pero... Quédate quieta. Él regresó con el kit veterinario que guardaba para emergencias con los animales. No era ideal, pero serviría. Antiséptico, gasa, antibióticos que funcionaban igual en humanos y caballos si se usaban en dosis correctas. María observó mientras él limpiaba cada herida con precisión quirúrgica. ¿Sabes lo que haces? 40 años criando ganado y caballos. Carlos no levantó la vista. Se aprenden algunas cosas. Estas son técnicas veterinarias adecuadas. La voz de ella llevaba algo más allá del dolor, sorpresa, reconocimiento profesional. ¿Estudiaste? No. Él aplicó pomada antibiótica. Aprendí haciéndolo. ¿Y tú, cómo reconoces técnicas veterinarias? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Soy graduada. María desvió la mirada. Fui veterinaria por 5 años después de la universidad. Trabajaba en una clínica en Guadalajara. ¿Y paraste por qué? Porque él lo pidió. Carlos terminó el vendaje antes de preguntar lo obvio. ¿Quién es él? Roberto Torres. El nombre salió como veneno. Empresario, construcción, agronegocios, inversiones, conocido en todo Jalisco, respetado, poderoso y violento. No siempre fue así. María cerró los ojos. Al principio era encantador, atento, llevaba flores a la clínica, me invitaba a cenas, parecía un sueño. Los pesadillas siempre empiezan como sueños. Ella abrió los ojos, encontrando los de él. Algo pasó entre ellos, reconocimiento mutuo de personas que conocían la traición íntima. Cuando quedé embarazada de Sofía, dijo que necesitaba quedarme en casa, que trabajar era estrés innecesario. María tiró de la sábana, que mi lugar era cuidando su familia. Luis no es hijo suyo, no era pregunta. Carlos había lotado, el niño tenía cabello castaño claro y ojos verdes, mientras María era morena de ojos oscuros. Roberto, en las fotos que aparecían en línea, era rubio y de ojos claros. Luis es mi hijo de una relación anterior, el padre murió antes de que naciera. María respiró hondo.
Roberto dijo que me aceptaba con equipaje, que sería padre para Luis, pero en realidad su voz falló. Carlos esperó, dándole tiempo. En realidad, veía a Luis como propiedad, como algo que podía moldear, romper, arreglar. Cuando Luis no obedecía, cuando cuestionaba, cuando simplemente existía de forma que Roberto desaprobaba, le pegaba, entre otras cosas. Lágrimas rodaron por el rostro de María, y yo lo permití, Dios me perdone. Lo permití porque tenía miedo, porque Roberto decía que nadie me creería, que tenía amigos en la policía, en el judicial, en todas partes, que si intentaba irme, se quedaría con los niños y yo nunca más los vería. Carlos se sentó en el borde de la cama procesando. Conocí a hombres como Roberto, no personalmente, pero por reputación. Empresarios que compraban favores como otros compraban ganado, que consideraban las leyes como sugerencias aplicables solo a los débiles. ¿Qué cambió? Hace 2 semanas, Luis derramó un vaso de vino, accidente tonto de niño. La voz de María se endureció. Roberto lo arrastró al cuarto, y cuando oí los gritos, algo se rompió dentro de mí. Entré, saqué a Luis del suelo. Había sangre, mucha sangre. ¿Y huiste? No inmediatamente. Roberto salió esa noche a una reunión de negocios, empaqué lo mínimo, tomé el dinero que había escondido durante meses, dejé el celular, salimos en la madrugada. ¿Por qué aquí? ¿Por qué tan lejos? Porque necesitaba salir de su estado, porque aquí, cerca de la divisa con Zacatecas, quizás no pensaría en buscar. María tomó la mano de Carlos inesperadamente. Por favor, no nos entregues. Sé que es pedir demasiado a un extraño, pero tengo empleados que vienen a trabajar durante el día. Carlos interrumpió práctico. 2 peones de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. No pueden verlos aún. Es demasiado riesgoso. Entonces partiremos ahora, antes de que... Te quedarás en la casa mientras ellos estén aquí. Habitaciones del fondo, lejos de las ventanas principales. Él se levantó. Tengo suministros suficientes. En unos días, cuando estés recuperada y yo esté seguro de que Roberto no está rastreando esta región, veremos el siguiente paso. ¿Por qué haces esto? Carlos se detuvo en la puerta, considerando la pregunta. ¿Por qué en realidad? 12 años evitando conexiones humanas y ahora abrigaba fugitivos en su casa, porque ya había visto esa mirada antes. ¿Qué mirada? La de alguien que perdió todo y aún así sigue luchando. Cerró la puerta antes de que ella pudiera responder. En el pasillo encontró a Sofía sentada en el suelo jugando con una muñeca de tela desgastada. La niña levantó la vista y sonrió. Una sonrisa tan pura, tan sin rencores, que algo apretó en el pecho de Carlos. «Tío, ¿tienes caballitos?» «Tengo. ¿Puedo ver?» «Cuando tu madre mejore». Luis apareció en la puerta del cuarto, silencioso como siempre. El niño no había dicho una palabra desde que llegaron. Solo observaba todo con esos ojos demasiado viejos para 10 años. La noche cayó pesada sobre el rancho. Carlos estaba revisando cuentas cuando oyó gritos, aterrorizados, desesperados. Corrió por el pasillo, entrando al cuarto de los niños sin tocar. Luis estaba sentado en la cama, cuerpo rígido, ojos muy abiertos pero aún cerrados, dormido, atrapado en una pesadilla. «No, papá, por favor, no quise. María intentó alcanzarlo desde la cama donde estaba confinada por la fiebre. Carlos llegó primero. Luis tocó el hombro del niño suavemente. «¿Estás seguro? Nadie te lastimará aquí». Los ojos de Luis se abrieron. Por un momento, puro terror. Luego, reconocimiento. Luego, algo que partió el corazón de Carlos. Alivio. El niño no habló, solo se encogió temblando. Carlos hizo algo que no hacía en una década. Se quedó, sentó en el borde de la cama, mano en el hombro de Luis, esperando que los temblores pasaran. Sofía dormía profundamente en la cama al lado, ajena al tormento de su hermano. Cuando Luis finalmente se relajó, Carlos encontró a María llorando silenciosamente en la puerta. «Todas las noches», susurró, «desde que huimos. ¿Pueden quedarse? Algunas semanas, un mes quizás, hasta que tengas un plan real, no solo huida desesperada». Carlos pasó por ella hacia su propio cuarto. «Y hasta que ese niño deje de tener pesadillas».
Cerró la puerta antes de que la gratitud en el rostro de ella pudiera hacerlo cuestionar la decisión. 12 años de soledad, 12 años de muros cuidadosamente construidos y 2 niños traumatizados los derribaron en una sola noche. María desapareció en el cuarto del fondo tan pronto oyó el sonido de la camioneta acercándose. 2 semanas viviendo escondida habían afilado sus instintos. Conocía el horario exacto en que Juan y Teodoro, los peones de Carlos, llegaban al trabajo. 7 de la mañana, puntuales, y el momento exacto en que partían, 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar. Entre esas horas era un fantasma. «Buenos días, patrón». Juan se quitó el sombrero al entrar al establo. «Esa cerca del pastizal norte necesita reparo urgente. Lo veré después». Carlos mantuvo el tono neutro, pero sus hombros estaban tensos. Mentir nunca había sido su fuerte. Teodoro frunció el ceño. «¿El señor está bien? Ha estado diferente». «Estoy perfecto. Vayan a verificar el ganado del sector este. Yo cuido los caballos hoy». Los peones intercambiaron miradas, pero no cuestionaron. Carlos era conocido por su temperamento solitario. 2 semanas siendo aún más distante no era tan extraño. Cuando la camioneta de ellos desapareció en el camino de tierra, Carlos soltó el aire que retenía. ¿Se fueron? La voz de María vino de la puerta del fondo. Por ahora, se giró. Pero Juan está sospechando. No podemos mantener esto para siempre. Lo sé. María entró al establo moviéndose con la confianza recuperada, de quien había pasado los últimos días reaprendiendo a no temer cada sombra. ¿Pero por hoy puedo ayudar? Carlos dudó. Dejarla trabajar con los animales significaba reconocer que se quedaba, que 2 semanas se habían transformado en algo más permanente de lo que había planeado. La yegua en el box 3 tiene problema en la pata, hinchazón en el tendón. Los ojos de María se iluminaron, el primer brillo genuino de vida que él veía en ella desde su llegada. Examinó la yegua con manos firmes pero gentiles, palpando el tendón hinchado, verificando temperatura, amplitud de movimiento. Cada gesto revelaba años de entrenamiento, no solo práctico sino teórico. Tendinitis, no severa, pero necesita tratamiento. María miró a Carlos. ¿Tienes antiinflamatorio? Fenilbutazona sería ideal. Tengo. Él tomó la medicación, observando mientras ella calculaba la dosis mentalmente. Tu conocimiento está actualizado incluso después de 4 años alejada. María aplicó la inyección con precisión. Leía a escondidas cuando Roberto no estaba en casa. Artículos científicos, actualizaciones sobre nuevos tratamientos. Tenía cuadernos guardados en el fondo del armario. Peligroso. Era todo lo que me quedaba. Acarició el cuello de la yegua. Roberto me quitó mi trabajo, mis amigos, mi libertad, pero no podía quitar lo que estaba en mi cabeza, así que guardaba cada información como si fuera oro. Como si un día pudieras volver, como si un día pudiera ser yo misma nuevamente. Carlos entendió más de lo que ella imaginaba. Él también había guardado partes de sí mismo después de la traición, pequeños recuerdos del hombre que solía ser antes de que surgieran los muros. Hay más caballos necesitando atención. No era un invito formal, pero María sonrió como si lo fuera. Trabajaron lado a lado durante horas. Carlos notó cómo ella se movía con propósito renovado, cómo sus hombros estaban menos encorvados, cómo ocasionalmente tarareaba bajito mientras trabajaba. «Tío Carlos», Sofía apareció corriendo por el establo, ignorando completamente las instrucciones de la madre de permanecer dentro de la casa. «Mira lo que dibujé». Empujó un papel arrugado en sus manos. Dibujo infantil, caballos desproporcionados, una casa, 4 figuras de palitos bajo un sol amarillo gigante. «Somos nosotros, tú, mamá, yo y Luis». Algo apretó en el pecho de Carlos. La niña había dibujado una familia e incluido a él en ella. «Está bonito. Puedes ponerlo en el refrigerador. Mamá siempre pone mis dibujos en el refrigerador, pero aquí aún no hay ninguno». María abrió la boca para reprender a la hija por la presunción, pero Carlos habló primero. «Lo pondré». La sonrisa de Sofía podría iluminar todo Jalisco. Luis apareció en la puerta del establo, silencioso como siempre. 2 semanas y el niño aún no había pronunciado una palabra, pero hoy algo era diferente. Observaba un potro recién nacido en el box del fondo.
¿Quieres acercarte?, preguntó Carlos suavemente. Luis miró a la madre buscando permiso. María asintió alentadora. El niño se acercó con pasos cautelosos, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. El potro, con solo 4 días de vida, levantó la cabeza, ojos grandes y curiosos. Carlos se arrodilló al lado de Luis. «Puedes tocar, le gusta». Mano pequeña y temblorosa se extendió. Dedos tocaron el pelaje suave del potro. Y entonces, milagro de milagros, Luis sonrió. No fue una sonrisa grande, solo una curva leve de labios, rápida como un rayo, pero fue real. María cubrió su boca, lágrimas llenando sus ojos. Carlos sintió un nudo en la garganta que no podía tragar. Nació hace 4 días. Carlos mantuvo la voz baja, no queriendo romper el momento. Aún no tiene nombre, tal vez puedas ayudar a elegir uno. Luis lo miró, realmente miró. No solo observó con miedo, y se sintió. Progreso, minúsculo, pero real. El resto del día pasó en una rutina que empezaba a parecer natural. María preparó el almuerzo mientras Carlos terminaba reparos. Sofía lo seguía como una sombra charlatana, haciendo 1000 preguntas sobre cada animal, cada herramienta, cada detalle del rancho. Luis permaneció en el establo, sentado cerca del box del potro, solo observando. Cuando los peones regresaron a las 5, María y los niños ya estaban encerrados en los cuartos del fondo. Juan reportó el día. Teodoro mencionó que necesitaban comprar suministros en el pueblo la próxima semana. ¿Puedo ir solo? Carlos fue demasiado rápido con la respuesta. El señor siempre quiere compañía en esos viajes. Esta vez prefiero ir solo. Otro intercambio de miradas entre los empleados, pero no argumentaron. Cuando finalmente partieron y Carlos cerró el portón principal, encontró a María en la cocina preparando la cena. Había encontrado especias que él ni sabía que tenía, transformando ingredientes simples en algo que olía a hogar. No necesitas cocinar, quiero. María no paró de picar cebollas. Nos das refugio, comida, seguridad. Lo único que puedo ofrecer a cambio es compañía. Paró, cuchillo suspendido en el aire, lo miró, realmente miró. Y Carlos vio el momento en que ella percibió lo mismo que él empezaba a percibir. Esto no era más solo refugio temporal, se estaba volviendo algo peligrosamente permanente. Carlos, el vendaje de la yegua necesita cambio mañana. Él retrocedió, usando el trabajo como escudo contra conversaciones que no estaba listo para tener. ¿Puedes hacerlo? Puedo. Sus manos se tocaron al alcanzar el mismo tazón. Contacto breve, accidental, pero eléctrico. Ambos se congelaron. María retiró la mano primero. Disculpa, no necesitas. Yo necesito. Volvió a picar cebollas con más fuerza de la necesaria. Estás siendo generoso en exceso. No puedo confundir bondad con... ¿con qué? Ella no respondió. Esa noche, Carlos se quedó despierto oyendo los sonidos de la casa. Por primera vez en 12 años había respiración además de la suya. Pasos leves de Sofía corriendo por el pasillo. María tarareando bajito para hacer dormir a los niños. Vida. Había vida en su casa nuevamente, y eso lo aterrorizaba, porque personas con vida eventualmente se iban. Lo había aprendido de la forma más dolorosa posible. Y cuando María inevitablemente siguiera adelante, cuando encontrara un lugar seguro lejos de allí, llevaría esa vida consigo, dejando a Carlos exactamente donde estaba antes, solo. Solo que esta vez sabría exactamente lo que perdía. Un mes, Carlos miró el calendario en la pared de la cocina, contando los días marcados con X. 35 días desde que encontró a 3 extraños en su granero. 35 días desde que su vida solitaria implosionó y no quería que se fueran. La percepción lo golpeó mientras veía a María examinar un ternero en el pastizal sur, sus manos seguras y expertas, voz suave calmando al animal nervioso. Sofía bailaba entre las flores silvestres. Luis observaba aún quieto, pero menos tenso. Patrón, Juan apareció a su lado, voz baja. ¿Puedo hablar con el señor sobre...? El señor ha estado diferente. Bien, diferente. Entienda, menos... El peón eligió las palabras con cuidado. Menos distante, pero también más protector de su espacio. Los muchachos y yo estamos preocupados. Si hay algo mal...
Todo está bien, Juan. Con todo respeto, no lo está. Juan miró en dirección a María. Hay una mujer y niños en este rancho. Vemos señales, ropita pequeña en el tendedero que el Señor olvida recoger antes de que nos vayamos, sonidos de niños jugando cuando llegamos temprano. El Señor no es tan cuidadoso como piensa. El corazón de Carlos latió fuerte. Juan, yo no preguntaré, no contaré. El peón puso una mano en su hombro. Pero sea cuidadoso. Si están escondidos aquí, hay razón. Y razones así suelen encontrar a las personas eventualmente. Se alejó antes de que Carlos pudiera responder. Esa noche, la advertencia de Juan aún ecoaba en su mente cuando el relincho agudo cortó el silencio de las 2 de la mañana. Carlos reconoció el sonido inmediatamente. Pánico equino, dolor. Estuvo en el establo en minutos, encontrando a la yegua preñada Luna echada de lado, sudor empapando su pelaje, ojos muy abiertos de miedo. Parto, pero algo estaba mal. «¡María!», gritó hacia la casa. Ella apareció descalza, cabello suelto, aún atando la bata. «¿Qué?». «Luna, el potro está en posición errada, puedo sentirlo». María no dudó, entró al box, se arrodilló al lado de la yegua. Sus manos examinaron con precisión profesional mientras Carlos sostenía la cabeza de Luna manteniendo la calma. Presentación posterior, las patas traseras vienen primero. María encontró sus ojos. Necesitamos girarlo o ambos mueren. Dime qué hacer. ¿Has hecho esto antes? 4 veces, 3 exitosas. Entonces guía tú, yo ayudo. María arremangó. Por la posición, necesitas alcanzar y reposicionar las patas delanteras. Yo guío verbalmente, tú ejecutas, tus manos conocen el movimiento. Trabajaron en sincronía perfecta. María describía anatomía, posición, ángulo. Carlos sentía, ajustaba, movía con la delicadeza brutal que salvamentos así requerían. Luna gemía, temblando violentamente. Casi ahí, sudor corría por el rostro de María, más 5 centímetros a la izquierda. Eso, ahora tira suavemente cuando contraiga. Minutos parecieron horas, músculos de Carlos gritaban, pero finalmente sintió el cambio. Lo tengo. Entonces deja a la naturaleza trabajar. Luna hizo el resto. 12 minutos después, un potro resbaladizo y húmedo yacía en la paja, respirando, vivo. Perfecto. Carlos cayó sentado, manos temblando de agotamiento y adrenalina. María estaba a su lado, también temblando, teglas rodando por su rostro. Lo logramos, rió, sonido embriagado de alivio y alegría. Realmente lo logramos. Tú salvaste 2 animales esta noche. Nosotros salvamos. María se giró hacia él, ojos brillando a la luz débil de la linterna. Fue trabajo en equipo. No lo habría logrado sin tus manos, tú no sin mi conocimiento. Juntos. Él la besó, no lo planeó, no pensó, solo se inclinó y capturó esos labios que no paraban de sonreír. María se congeló por medio segundo antes de derretirse contra él, manos agarrando su camisa, respondiendo con la misma hambre desesperada. El beso sabía a sudor, lágrimas y algo más, promesa, posibilidad, futuro que ninguno de los dos se había permitido imaginar en mucho tiempo. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. «Carlos, no te disculpes». Él apoyó la frente en la de ella. «Por favor, no te disculpes por esto». «No iba a...». María rió. Iba a decir que ya quería hacer esto hace 2 semanas. ¿Solo 2? Tal vez 3. Se besaron de nuevo, pero lento esta vez, saboreando. Luna los observaba con paciencia equina, lamiendo a su potro recién nacido. ¿Sabes qué? Si estás viendo esta historia de superación y te ha tocado el corazón, como a mí me tocó crearla, ¿por qué no te suscribes al canal para no perderte más relatos como este? Y para interactuar, imagina que eres Carlos en ese momento del beso. ¿Qué harías diferente para proteger a esta familia? Comparte en los comentarios tu idea creativa, quizás inspires a alguien más a actuar con coraje en la vida real. Los días siguientes fueron robos de momentos, besos en el establo cuando los niños estaban distraídos, manos que se encontraban bajo la mesa de la cena, miradas que duraban mucho más de lo necesario.
Carlos se abrió de maneras que no hacía en una década. Contó sobre la traición, sobre encontrar a su esposa con el mejor amigo, sobre perder la mitad del rancho en el divorcio, sobre construir muros para nunca más sentir ese dolor. María compartió sus propias cicatrices, no solo físicas, sino emocionales. Cómo Roberto lentamente erosionó su autoestima, su independencia, su sentido de valor. Cómo se había convertido en sombra de la mujer que solía ser. Pero aquí, tocó su rostro mientras estaban sentados en la veranda después de que los niños durmieran. Aquí me siento real de nuevo, como si importara más allá de ser madre o propiedad. Importas. Carlos sostuvo su mano más de lo debido. ¿Qué significa esto? Significa que tengo miedo. La admisión salió áspera. Porque cuando te vayas, cuando encuentres un lugar seguro lejos de aquí, llevarás un pedazo de mí que no sabía que aún existía. ¿Y si no quiero irme? El silencio que siguió vibró con significados no dichos. «¿Tío Carlos?» La voz de Luis rompió el momento. Se giraron. El niño estaba en la puerta, aún en pijama, cabello desordenado del sueño. Y entonces, milagro de milagros, habló. ¿Puedes enseñarme a montar a caballo? María cubrió su boca, lágrimas instantáneas. Eran las primeras palabras que Luis pronunciaba en más de un mes. Carlos sintió un nudo en la garganta. Sería un honor. Esa noche, después de poner a Luis de vuelta en la cama, después de que Sofía insistiera en oír otra historia, después de que María verificara a los niños por tercera vez, Carlos la encontró en el pasillo. «Quédate». No sabía de dónde vinieron las palabras, pero una vez dichas no podía retractarlas. «Esta noche conmigo». María debería haber dudado, debería haber retrocedido, puesto límites sensatos entre huésped y anfitrión. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era complicado. En cambio, tomó su mano. Sí. En el cuarto de Carlos, entre sábanas que olían a heno y cuero, se descubrieron con la ternura de sobrevivientes, reconociendo cicatrices compartidas. No fue frenético o desesperado, fue suave, cuidadoso, reverente. «Podría acostumbrarme a esto», María susurró contra su pecho, mientras los primeros rayos de sol pintaban el cuarto de dorado. «Ya me acostumbré». Carlos besó la cima de su cabeza, y por primera vez en 12 años, permitió que la esperanza, peligrosa, frágil esperanza, echara raíces en su corazón. No sabía que en 2 semanas esa esperanza sería probada de formas que ninguno de los dos podía prever. 7 semanas. María acarició el vientre de la vaca con manos firmes mientras el ranchero vecino, don Benito, observaba con aprobación. «Preñada de 4 meses, diría». Se levantó limpiando las manos. «Pero hay señales de deficiencia nutricional. Necesita suplementar con minerales, especialmente calcio». La doctora López sabe de estas cosas. Benito sonrió usando el nombre falso que ella había adoptado. «Mi hermano en Aguascalientes también necesita veterinaria. ¿Puedo pasar su contacto?» «Claro». Carlos observaba desde la cerca, orgullo calentando su pecho. María había florecido en las últimas semanas. La mujer asustada que se escondía en su granero se había transformado en profesional confiada, recuperando pedazos de identidad que Roberto había robado. «Estás brillando», dijo cuando volvieron a la camioneta. «Me siento viva». María entrelazó sus dedos con los de él. «Por primera vez en años, despierto sin miedo. Trabajo porque quiero, no porque necesito probarme. Y los niños están felices, están en casa». La palabra flotó entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba listo para nombrar completamente. De vuelta al rancho, Sofía corrió a encontrarlos, saltando de excitación. «¡Faltan 2 días! ¡2 días para mi cumpleaños!». Carlos se agachó a su nivel. «¿Y qué quiere la señorita de regalo?». «Un caballo». «Sofía», María reprendió gentilmente. «Ya hablamos de esto». «Pero mamá, el tío Carlos tiene tantos caballos. Uno más no haría diferencia». «¿Qué tal empezar con lecciones de equitación?». Carlos guiñó. «Y tal vez si eres una alumna muy buena en el futuro». El grito de alegría de Sofía asustó a las gallinas en el patio. Luis apareció en el establo, moviéndose con la quietud que aún caracterizaba la mayoría de sus días.
Hablaba ahora palabras cortas, frases simples, pero el silencio aún era su refugio cuando el mundo se volvía demasiado grande. ¿Puedo ayudar con la fiesta? Su voz era baja. Necesito a alguien para decorar. Carlos respondió, ¿crees que puedes? El asentimiento de Luis fue pequeño pero determinado. Esa noche, después de que los niños durmieran, Carlos esparció papel y plumas en la mesa de la cocina. Él, que no planeaba fiestas en más de una década, estaba dibujando decoraciones y listando ingredientes para pastel. No necesitas hacer todo esto, María lo abrazó por detrás. Quiero. Cubrió sus manos con las suyas. Sofía merece algo especial. Todos merecen. Carlos, ¿sobre quedarnos aquí? No. Se giró capturando su rostro entre las manos. No esta noche. Esta noche es sobre familia, sobre felicidad. El resto puede esperar. Ella se inclinó para besarlo, pero el beso sabía a lágrimas saladas que él no podía descifrar. 2 días después, Carlos condujo hasta Tepatitlán para comprar suministros para la fiesta. 3 horas de viaje, pero el pueblo, en la divisa entre Jalisco y Zacatecas, tenía los ítems específicos que Sofía había pedido. Estaba saliendo de la tienda de juguetes cuando vio. El rostro de María lo miraba desde un poste. Se busca. La foto era antigua, quizás de 3 años atrás, mostrando a María sonriendo, cabello recogido, sin las marcas de sufrimiento que él había conocido. Debajo de la foto, texto. María López, buscada por secuestro parental, considerada inestable y peligrosa, huyó ilegalmente con 2 menores. Cualquier información, Comisaría de Guadalajara, recompensa 50,000 pesos. El mundo se inclinó bajo los pies de Carlos. Arrancó el cartel del poste con manos temblorosas, mirando alrededor. ¿Cuántos más había? ¿Cuántas personas ya lo habían visto? Terrible, ¿no? Una señora mayor paró a su lado. Pobre hombre. Dicen que ella tiene problemas mentales, que fue internada varias veces, y llevarse a los niños así. Carlos no pudo responder. Solo caminó rápidamente de vuelta a la camioneta, cartel arrugado en el puño. En la comisaría local, forzó voz calma al preguntar sobre el caso. El oficial de turno, un joven aburrido, dio información libremente. Ah, sí, caso de Roberto Torres, empresario importante de Guadalajara. Su excompañera huyó con sus hijos hace 7 semanas. Consiguió una orden de custodia emergente, presentó informes médicos probando que ella es inestable. El juez dio prioridad máxima. ¿Informes médicos? Psiquiatra privado atestó que representa peligro, tuvo brotes, agresividad. El hombre está desesperado por recuperar a los hijos antes de que haga algo drástico. Cada palabra era mentira envuelta en papel oficial. ¿Los carteles están desde cuándo? 3 semanas en Guadalajara y región. Empezamos a distribuir aquí hace 4 días. Con la recompensa, alguien informará pronto. Carlos salió antes de que sus manos formaran puños. El viaje de vuelta fue tortura. Cada kilómetro traía nueva ola de pánico. Roberto estaba más cerca de lo que imaginaban. No era solo un hombre rico persiguiendo a su ex, era una operación oficial con recursos legales, aunque corruptos, y 50,000 pesos hacían que la gente entregara vecinos. Llegó al rancho al atardecer, suministros de la fiesta olvidados en el asiento trasero. Encontró a María en la cocina riendo mientras Sofía ayudaba a hacer galletas, cubriendo todo, incluida a sí misma con harina. La escena era tan perfectamente doméstica que Carlos sintió náusea. «¡Tardaste!». Sofía corrió a abrazarlo, dejando marcas blancas en su pantalón. «¿Trajiste los globos?». «Los olvidé en la camioneta. Voy a buscar». «Carlos», María frunció el ceño. «¿Todo bien? Necesito hablar contigo después de que los niños duerman». Algo en su tono hizo que su sonrisa murió. Las horas hasta la hora de dormir fueron agonía. Carlos forzó normalidad, jugó con Sofía, ayudó a Luis con un rompecabezas, pero María lo observaba, miedo creciendo en sus ojos. Finalmente, puerta del cuarto de los niños cerrada, quedaron solos en la sala. ¿Qué pasó? Carlos entregó el cartel arrugado. Ver la sangre drenar del rostro de ella fue como un puñetazo en el estómago. María leyó, releyó, manos temblando tanto que el papel crujió alto en el silencio. Orden de custodia, orden, informes médicos, inestable. Rió, sonido roto y amargo. ¿Realmente hizo esto? ¿Transformó todo en mentira oficial? María, 50,000 pesos.
Ella lo miró. Mitad de la gente en esta región no ve ese dinero en un año. ¿Cuántos resistirán la tentación? Nadie aquí sabe quién eres. Aún no. María soltó el cartel como si quemara. Pero es cuestión de tiempo. Don Benito me vio hoy. Los peones te ven actuar diferente. ¿Una palabra errada? Una pregunta en el pueblo. Entonces no vamos al pueblo. Y cuando los carteles lleguen más cerca, cuando Roberto ofrezca más dinero, cuando alguien reconozca mi foto en una de las rancherías donde atendí animales, María empezó a caminar. No puedo ponerte en riesgo, no puedo poner este rancho, tu vida, en peligro por causa de... ¿Por causa de qué? ¿De ti? ¿De los niños? Carlos tomó sus hombros. ¿Crees que voy a dejarlos ir simplemente? No tienes elección. Siempre hay elección. No, cuando la otra opción es que te arresten como cómplice de secuestro. Lágrimas rodaron por el rostro de María. Roberto destruirá a cualquiera que me ayude. Así funciona, y no puedo dejar que te destruya. Entonces luchamos juntos contra una orden judicial, contra un empresario con conexiones en todo el estado, contra 50,000 pesos de recompensa. Se alejó. Esto no es cuento de hadas, Carlos, es realidad, y en la realidad necesito desaparecer antes de que encuentre este lugar. María, por favor. Empacaré esta noche, partiremos antes del amanecer. ¿Y ir a dónde? ¿Huir hasta cuándo? Hasta donde sea necesario, gritó. Luego cubrió su boca, recordando a los niños dormidos. Cuando habló de nuevo, su voz estaba quebrada. Te amo. Por primera vez en años, amo a alguien que me hace sentir humana. Pero justamente porque te amo, necesito irme. Las palabras deberían haber traído alegría. En cambio, sonaron como sentencia de muerte. No hagas eso. Ya está hecho. María pasó por él hacia el cuarto, espalda recta pero hombros temblando con sollozos silenciosos. Carlos quedó solo en la sala, cartel arrugado a sus pies, mundo desmoronándose por segunda vez en su vida. Solo que esta vez era peor, porque esta vez sabía exactamente lo que perdía. María doblaba ropa con manos que no paraban de temblar. 2 mochilas pequeñas en la cama, todo lo que poseían en el mundo. De nuevo, no necesitas hacer esto. La voz de Carlos vino de la puerta, ronca de emociones contenidas. Necesito. No lo miró. Si lo mirara, perdería el valor. Es la única forma de mantenerte seguro. ¿Y tú, los niños, quién los mantendrá seguros? Sobrevivimos antes, sobreviviremos de nuevo. Carlos entró al cuarto, cerrando la puerta silenciosamente detrás. Sobrevivir no es vivir. Tú misma me enseñaste eso. Carlos, por favor. Finalmente lo encaró, lágrimas borrando su visión. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? Rió, sonido amargo. ¿Me pides que deje a la mujer que amo caminar directo al peligro? ¿Ver a niños que pasé 7 semanas aprendiendo a amar desaparecer en la oscuridad? ¿Cómo podría ser más difícil? ¿La mujer que amas? María susurró. Sí. Carlos cerró la distancia entre ellos. Te amo. Amo cómo cantas para que los niños duerman. Amo cómo tus ojos brillan cuando salvas un animal. Amo tu fuerza, tu valor, tu negativa a romperte, incluso cuando el mundo entero intenta destruirte. Carlos. Y amo a Luis. Amo cómo está aprendiendo a confiar de nuevo, cómo toma mi mano cuando tiene pesadillas. Amo a Sofía y su risa que llena esta casa de luz por primera vez en 12 años. Tomó su rostro. Son mi familia, y no abandono a la familia. Pero Roberto, que venga. La voz de Carlos se endureció. Deje que venga con sus matones, sus conexiones, su dinero. Descubrirá que arrancar mi familia de mí no será tan fácil como espera. María se deshizo en sus brazos, sollozando contra su pecho. Yo también te amo. Dios me ayude. Te amo tanto que duele, pero no puedo ser responsable por... El sonido de motores cortó la noche. Ambos se congelaron. Faros barrieron las ventanas. 2, quizás 3 vehículos. A las 4:30 de la mañana, nadie llegaba a un rancho aislado por accidente. Los niños. María corrió a su cuarto. Carlos la siguió, corazón martillando. Sofía aún dormía profundamente, pero Luis estaba sentado en la cama, ojos muy abiertos de terror.
Está aquí, el niño susurró. Reconozco el sonido de su auto. María palideció. Quédense en el cuarto, cierren la puerta. No importa lo que oigan, no salgan. Mamá, prométanlo, Luis. Lo prometo. En la veranda, Carlos y María enfrentaron a 3 hombres emergiendo de la oscuridad. 2 eran grandes, hombros anchos de quienes vivían en el gimnasio, pistolas visibles en fundas. El tercero usaba uniforme de policía civil, pero fue el 4.º hombre quien robó el aire de los pulmones de María. Roberto Torres bajó del Mercedes negro con la confianza de quien siempre conseguía lo que quería. 47 años, cabello rubio peinado impecablemente, traje que costaba más que la mayoría de los autos, guapo si ignorabas el hielo en sus ojos claros. María sonrió, pero no había calor allí. Me diste un gran trabajo, amor. No soy tu amor. Se posicionó frente a la puerta. Y no eres bienvenido aquí, ¿no? Roberto miró alrededor del rancho con desdén estudiado. Lugar interesante para esconderte. Pensé que tenías mejor gusto. Señor Torres está aquí en carácter oficial. El delegado se adelantó, mostrando placa. Delegado Portela, Policía Civil de Guadalajara. Hay una orden judicial para el retorno de los menores Luis y Sofía López a la custodia legal de su padre. No es su padre. María escupió las palabras. La orden de custodia emergente discrepa. Portela agitó papeles, emitida por el juez Fernández mediante informes médicos probando inestabilidad mental de la madre. Señora López representa peligro para los niños. Eso es mentira. ¿Y usted, señor? Portela volvió su atención a Carlos. Está cometiendo delito de secuestro calificado al mantener menores de edad escondidos de la autoridad parental legal. Puede pegar hasta 10 años. Esta es mi propiedad. Carlos mantuvo voz firme. Y esta mujer pidió refugio que concedí. Ningún delito se cometió, excepto que ella huía con niños secuestrados. Roberto subió los escalones de la veranda, invadiendo el espacio personal de María. ¿Realmente pensaste que podías escaparme? Con mis recursos, mis conexiones, poseo la mitad de las personas en este estado. No me posees aún. ¿Crees eso? Inclinó la cabeza. Incluso ahora. Incluso con 2 guardias armados y un delegado de policía de mi lado. Incluso cuando estás a punto de perder a los niños de todos modos. Sobre mi cadáver. Eso puede arreglarse. Carlos avanzó, poniéndose entre ellos. Sal de mi propiedad ahora. ¿O qué? Roberto rió. ¿Vas a hacerme salir? Adelante, dame un puñetazo. El delegado Portela aquí adorará agregar agresión a tu ficha. Roberto, por favor. María forzó voz calma y negociadora. Si es dinero lo que quieres, dinero. Giró para encararla. ¿Crees que esto es sobre dinero? Es sobre principio, María. Es sobre que me desrespetes, me avergüences, me hagas parecer débil frente a socios, amigos, familia. Es sobre control. Carlos dijo fríamente. Ella escapó y no puede soportarlo. Mantente fuera de esto. No puedo. Ella está bajo mi protección ahora. ¿Protección? Roberto dio una risa genuina. Tú, un ranchero quebrado del medio de la nada, ¿vas a protegerla de mí? Compro y vendo hombres como tú antes del desayuno. Inténtalo. La tensión se podía cortar con cuchillo. Los matones se movieron, manos en las armas. Portela levantó el teléfono, claramente grabando. ¡Mamá! El grito de Sofía atravesó la puerta cerrada. ¡Mamá! ¡Tengo miedo! El rostro de Roberto se iluminó. Mis niños están aquí. Voy a buscarlos. Dio un paso hacia la puerta. María bloqueó el camino. No, quítate. No. Roberto la empujó. María tambaleó, pero mantuvo posición. Dije. Levantó la mano y el sonido de la bofetada resonó por el rancho silencioso. María cayó de rodillas, mano en la mejilla, que instantáneamente se enrojeció. Sangre corrió de su labio partido. Por un segundo, nadie se movió. Entonces, ¡no! Luis explotó por la puerta, pequeño cuerpo lanzándose contra Roberto. ¡No lastimes a mi mamá! ¡No lastimes más! El niño golpeaba, pateaba, gritaba 10 años de terror reprimido. Roberto lo agarró por el brazo, apretando demasiado fuerte.
Carlos no pensó, solo reaccionó. Su puño conectó con la mandíbula de Roberto con fuerza que hizo explotar sus nudillos en dolor. El empresario soltó a Luis, cayendo hacia atrás, demasiado sorprendido para defenderse. Rodaron por la veranda, intercambiando golpes. Roberto luchaba sucio, dedos buscando ojos, rodilla alzada hacia la ingle. Carlos luchaba como hombre sin nada que perder. ¡Sujétenlo! Roberto gritaba a los matones, pero María estaba entre ellos y la pelea, brazos abiertos protegiendo. Tóquenlo, y grito hasta despertar a cada ranchero en un radio de 5 kilómetros. Durante la confusión, algo cayó del bolsillo de Roberto. Pequeño objeto rectangular que deslizó por el piso de madera de la veranda, deteniéndose bajo la mecedora. Nadie notó el celular desaparecer en la oscuridad. La pelea terminó con Carlos inmovilizando a Roberto contra la barandilla, antebrazo presionando su garganta. ¡Sal! Carlos rugió irreconocible. ¡Sal! O juro que no me importan las consecuencias. Acabas de firmar tu sentencia de prisión. Roberto escupió sangre. Delegado, arreste a este hombre. Portela dudó, mano en la funda, claramente calculando. La situación había salido de control. Empresario sangrando, ranchero furioso, mujer y niño llorando. No era el arresto limpio y documentado que imaginara. Todos cálmense. Portela levantó las manos. Señor Mendoza, suéltelo ahora. Carlos obedeció lentamente, retrocediendo. Roberto se levantó, arreglando el traje arruinado, limpiando la sangre de la nariz. Esto no terminó. Miró a María con odio que prometía violencia futura. Ni cerca de terminar. Partió, matones flanqueándolo. Portela lo siguió, aún grabando, documentando evidencia para procesos futuros. Los 3 vehículos se fueron, dejando nube de polvo y silencio pesado. María corrió a Luis, verificando moretones. El niño temblaba violentamente, pero estaba ileso. Sofía apareció en la puerta, ojos hinchados de llanto. Se fue, susurró. Por ahora. Carlos tocó su hombro, pero volverá. Entonces necesitamos estar listos. María se levantó, aún temblando, pero voz firme. Porque no huiré más, no esta vez. María, tenías razón. Huir no es vivir. Tomó su mano. Entonces luchemos juntos. En la veranda, escondido bajo la mecedora, el celular de Roberto empezó a vibrar con mensajes no leídos. Mensajes que cambiarían todo. El sol salía tiñendo el cielo de naranja cuando Sofía salió a la veranda. Nadie había dormido. María sostenía compresas de hielo contra el rostro hinchado. Luis no soltaba su mano desde el enfrentamiento. Carlos verificaba las ventanas cada 5 minutos esperando que los faros regresaran. «Mira», Sofía se agachó, cerca de la mecedora. «¿Un celular?» «María, no». Pero la niña ya lo había tomado, pantalla iluminada brillando en sus manos pequeñas. ¿De quién es? Luis reconoció primero. El pavor instantáneo en sus ojos lo dijo todo. Es de él. El niño susurró. Del papá. Carlos cruzó la veranda en 3 pasos, tomando el celular. La pantalla mostraba app de mensajes abierta, aún desbloqueada. Roberto debía estar usándola durante el enfrentamiento cuando cayó. ¿Cuánto tiempo hasta que se bloquee? María apareció a su lado. No sé, minutos quizás. Carlos abrió configuraciones. 3 horas sin bloqueo automático. Es arrogante en exceso, incluso con seguridad. ¿Qué hay ahí? Carlos empezó a desplazar. Mensajes, docenas, conversaciones con nombres que helaban la sangre. Delegado Portela, leyó en voz alta. Transferencia confirmada, 30,000. El otro asunto que discutimos está resuelto. Carlos verificó la fecha. 3 semanas atrás, cuando consiguió la orden. María cubrió su boca. Más mensajes. Un contacto guardado solo como juez F. Proceso archivado, como solicitado. Espero retribución usual. Fotos, documentos fotografiados a prisa. Licitaciones públicas con valores destacados. Información privilegiada que rendía millones. Y luego, audio. Carlos presionó play. La voz de Roberto llenó el silencio de la mañana, clara como confesión.
necesito que prepares los papeles para internación involuntaria. No, ella no firmará. Por eso, quiero al médico que ateste brote psicótico. ¿Cuánto cuesta? ¿60, 120,000? Lo que sea. Solo asegura que no salga de allí. María tambaleó. Carlos la sostuvo mientras seguían oyendo. Y los niños se quedan conmigo, obviamente. Son útiles, buenos para la imagen, especialmente en año electoral. Y si ella intenta reclamar después, ¿quién le cree a una mujer internada en psiquiátrico? El audio terminaba con risa que no tenía nada de humana. Planeaba encerrarme. María temblaba permanentemente, pero no lo logró. Carlos ya fotografiaba cada mensaje, cada foto, cada audio. Y ahora tenemos prueba. ¿Prueba de qué? Una voz vino de la entrada de la propiedad. Delegado Portela caminaba hacia la casa, solo esta vez, pero mano descansando significativamente sobre la funda. Olvidé algo aquí. Subió los escalones. Mío, quiero decir, el celular del señor Torres. Me pidió recuperarlo. ¡Qué conveniente! Carlos deslizó el aparato detrás de sí. Te llamó, obviamente. Portela extendió la mano. Devuélvalo ahora, es propiedad privada. Es evidencia. ¿De qué delito? El delegado sonrió. No hay proceso abierto contra el señor Torres, por tanto, no hay investigación. Por tanto, no hay evidencia. Solo teléfono que no le pertenece. Hay mensajes tuyos aquí, Carlos dijo calmado. Sobre 30,000. La máscara de profesionalismo de Portela se agrietó. ¿Registraste el celular de otra persona? Eso es invasión de privacidad. Estaba desbloqueado en mi propiedad. Carlos cruzó los brazos. Y tiene cosas interesantes. Jueces, políticos, licitaciones fraudulentas. Dame ese celular ahora. Portela dio paso amenazador. O te arresto por obstrucción de justicia, receptación. Delegado, una voz ronca interrumpió. ¿Qué confusión fue esta aquí hoy temprano? Sebastián, el ranchero vecino, cabalgaba hacia la casa. 72 años, espalda encorvada de décadas trabajando la tierra, pero ojos agudos y sosteniendo el celular alzado. Claramente grabando. Oí gritos a las 4 de la mañana. Pensé en llamar a la policía, pero parece que la policía ya está aquí. Sebastián desmontó, manteniendo cámara apuntada. Todo está siendo grabado, delegado, por la seguridad de todos. Portela miró entre el celular de Roberto, la cámara de Sebastián y Carlos, calculando, percibiendo que la situación había cambiado. Esto no terminó. Retrocedió lentamente. Ni cerca. Concuerdo, Carlos respondió, pero ahora eres tú quien debería preocuparse. Portela prácticamente corrió al auto. Llantas arrojaron grava cuando aceleró, probablemente hacia su propia casa para destruir evidencias que aún pudiera. Sebastián bajó el celular. Fingiré que no vi nada, pero si necesitas testigo... Gracias, Sebastián. Cuida a tu familia, Carlos. El vecino montó de nuevo, y quizás invierte en cámaras de seguridad. Cuando quedaron solos, Carlos terminó de fotografiar todo. Creó email nuevo, envió copias, luego llamó a un número que su difunto padre le había dado años atrás. Doctora Elena Campos, mi nombre es Carlos Mendoza. Mi padre, Ricardo Mendoza, dijo que si necesitaba la mejor abogada criminalista de Guadalajara, explicó rápidamente. María oía, aún sosteniendo a Luis, que no paraba de temblar. Sí, tengo evidencias digitales. No, el celular no se obtuvo ilegalmente. Entiendo. ¿Puede venir hoy? Pausa. Perfecto. Y doctora Elena, necesito también contacto de periodista investigativa confiable. Cuando colgó, María lo miraba con algo cercano a admiración. Ana Paula Fernández, Carlos explicó, periodista que investiga corrupción en Guadalajara hace años. Doctora Elena la conectará con nosotros. ¿Planeaste todo esto en 10 minutos? No. La abrazó. Estoy improvisando aterrorizadamente, pero no dejaré que Roberto gane. María volverá con más gente, más armas, y estaremos listos. Carlos besó la cima de su cabeza. Esta vez no huimos, luchamos. A las 10 de la mañana, doctora Elena Campos llegó en sub plateado.
52 años, cabello gris recogido severamente. Traje que costaba más que un ternero de raza, pero ojos gentiles cuando vio a María y los niños. Oí la situación. Sentó en la mesa de la cocina, tablet abierto, y ya contacté a Ana Paula. Viene de Guadalajara, llega en 3 horas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, María preguntó, antes de que Roberto actúe de nuevo. Elena no suavizó la verdad. Horas, quizás días. Hombres como él no toleran ser desafiados, especialmente cuando hay evidencias comprometedoras. Entonces, ¿qué hacemos? Atacamos primero. Elena conectó el celular de Roberto al tablet, extrayendo datos. Con su permiso, enviaré estas evidencias al Ministerio Público, no solo de Jalisco, donde Roberto tiene influencia, sino también al federal. Investigarán con pruebas de corrupción judicial, soborno policial y posible asociación criminal. Elena sonrió fríamente. Les encantará. Roberto Torres puede tener conexiones estatales, pero no controla fiscales federales. ¿Y la custodia de los niños?, Carlos preguntó. La orden fue obtenida fraudulentamente. Con estos audios probando manipulación psiquiátrica, puedo requerir anulación inmediata. Elena miró a María. Pero necesitamos actuar rápido, y debes prepararte. Para proceso largo, hombres poderosos no caen en silencio. Estoy lista. Entonces, empecemos. Ana Paula Fernández llegó a las 2 de la tarde, 37 años. Ojos hambrientos de quien olfataba historia importante. Grabadora, cámara, laptop, arsenal de periodista investigativa. Señor Torres está en mi mira hace años, explicó mientras revisaba evidencias. Pero es intocable hasta ahora. ¿Puedes publicar esto?, María preguntó. Puedo, lo haré, pero primero necesito tu testimonio completo, con fotos de heridas, relatos de abuso, cronología. Ana Paula miró a Luis. ¿Y si el niño está dispuesto a hablar? No, María fue firme, ya sufrió demasiado. Yo hablo, Luis sorprendió a todos. Voz baja pero determinada. Si ayuda a detenerlo, hablo. María empezó a protestar, pero Carlos tocó su brazo. Es su elección. Luis contó todo. Cada golpiza, cada amenaza, cada momento de terror. Ana Paula grabó, lágrimas silenciosas rodando mientras oía al niño de 10 años describir horrores que ningún niño debería conocer. Cuando terminó, apagó la grabadora con manos temblorosas. Lo destruiré. Su voz era promesa. Con estas evidencias expondré cada crimen, cada mentira, cada conexión podrida. Roberto Torres deseará nunca haber nacido. ¿Cuándo publicas?, Carlos preguntó. Mañana edición principal y envío copias a todas las redes nacionales. Ana Paula cerró la laptop. En 24 horas será el hombre más odiado de Jalisco. Esa noche, después de que abogadas y periodistas partieran, después de que los niños finalmente durmieron exhaustos, Carlos y María quedaron en la veranda observando estrellas. Empezó, dijo ella. Sí, no hay vuelta atrás. María entrelazó sus dedos con los de él. Gracias por luchar por nosotros. No necesitas agradecer por defender a mi familia. ¿Familia? La palabra flotó entre ellos, cargada de significados que finalmente podían empezar a explorar. Dentro de la casa, escondido en lugar seguro, el celular de Roberto contenía la clave para la destrucción de un imperio construido sobre mentiras. Y afuera, bajo cielo estrellado, familia improvisada se preparaba para la guerra que apenas comenzaba. La manchete cubrió la primera página. Empresario de Guadalajara acusado de corrupción, soborno y abuso doméstico. Evidencias incluyen audios comprometedores, transferencias sospechosas y testimonios de víctimas. Carlos leía en voz alta mientras María sostenía café con manos que temblaban de alivio y terror mezclados. La foto de Roberto ocupaba mitad de la página, no la versión pulida que presentaba en eventos sociales, sino captura de seguridad de él agrediendo a María en la veranda. Sebastián había enviado el video a Ana Paula. El teléfono no para. Doctora Elena llamó a las 9 de la mañana. Ministerio Público Federal abrió investigación. Policía Federal asumió el caso. Y lo mejor, Roberto fue arrestado hace una hora. Prisión preventiva. María cubrió su boca, lágrimas rodando.
Está preso por ahora. Puede tardar meses hasta juicio, pero no sale pronto. Elena pausó. Prepárense, María. La batalla por la custodia empezó oficialmente. Los meses siguientes probaron todo. Primera audiencia en marzo. Sala fría, fluorescentes parpadeando. Jueza de expresión severa. María sentó con Elena a su lado, manos entrelazadas bajo la mesa. Del otro lado, abogados caros de Roberto argumentaban tecnicismos, intentando desacreditar evidencias. Los mensajes se obtuvieron ilegalmente. El celular estaba en propiedad privada, abandonado durante delito de agresión. Elena contraargumentó, perfectamente legal. Roberto, en uniforme naranja de prisión, observaba a María con odio que prometía venganza. Ella se forzó a mirar de vuelta, negándose a bajar los ojos. Marzo trajo testimonios psicológicos. Luis y Sofía pasaron horas con especialistas, recontando traumas a través de dibujos y palabras vacilantes. Carlos sostenía a María mientras esperaba en los pasillos, destruida por tener que someter a los hijos a aquello. Son fuertes, susurraba, como su madre. Y si no es suficiente, lo será. Abril. María finalmente sentó en el banco de testigos. Elena guió a través de años de abuso. Cada golpiza, cada humillación, cada amenaza. Lágrimas rodaron, pero voz permaneció firme. Dijo que si me iba, nadie me creería. María miró directamente a Roberto, que tenía poder, conexiones, dinero, que yo no era nada. ¿Y ahora? Elena preguntó gentilmente. Ahora sé que estaba equivocado. Soy madre, soy veterinaria, soy sobreviviente. María respiró hondo. Y no soy su propiedad. El abogado de Roberto intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio. Señora López, ¿no es verdad que abandonó el tratamiento psiquiátrico? Nunca hice tratamiento psiquiátrico, interrumpió. Los informes que mi excompañero presentó eran fraudulentos, como probado por las grabaciones donde discute pagar médicos para falsificar diagnósticos. Silencio. El abogado no tenía respuesta. Mayo trajo testigos. Vecinos de Guadalajara que oyeron gritos, empleados que vieron moretones, hasta la ex secretaria de Roberto, que testificó sobre llamadas sospechosas y documentos destruidos. Paralelamente, la vida continuaba. María abrió oficialmente la clínica veterinaria en una construcción reformada en la propiedad. Placa simple, Clínica Veterinaria Sierra Azul, Doctora María López. Rancheros de toda la región traían animales. Trabajaba con pasión renovada. Cada vida salvada era pequeña victoria contra el hombre que intentó destruir su identidad. Carlos cuidaba a los niños durante audiencias, enseñaba a Luis a montar, leía historias a Sofía, preparaba cenas que calentaban la casa con olores de hogar. Empleados ahora sabían de la familia y protegían el secreto ferozmente. Junio, argumentos finales. Elena presentó pilas de evidencias, mensajes, audios, informes médicos verdaderos, testimonios. Roberto Torres usó poder e influencia para aterrorizar a una familia, manipuló el sistema judicial, amenazó con matar a la madre de sus hijos y aún ahora, desde prisión, intenta controlar a través de abogados caros e intimidación. El abogado de Roberto hizo último esfuerzo. Mi cliente cometió errores, pero ama a sus hijos. Casi mató a uno. María se levantó, incapaz de quedarse callada. Rompió costilla de Luis, amenazó internarme permanentemente. Eso no es amor, es posesión. La jueza golpeó el mazo. Silencio, señora López, siéntese. Pero todos habían oído. 2 semanas después, sentencia llegó. Carlos sostenía la mano de María cuando Elena llamó. Ganaste, custodia total, orden de restricción permanente. Roberto no puede acercarse a menos de 500 metros de ti o los niños, nunca más. María colapsó en sollozos. 7 meses de batalla, 7 meses de miedo, audiencias, pesadillas reactivadas y finalmente, libertad. Terminó, susurró. La parte de custodia sí,
Su juicio criminal continúa, pero eso no los involucra más directamente. Elena respiró aliviada. Eres libre, María. Esa noche, Carlos reunió a los niños. ¿Necesitamos celebrar con pastel? Sofía saltó. Mejor que pastel. Los llevó al pastizal, donde meses atrás habían salvado a Luna y su potro. El sol pintando cielo de dorado y rosa. Luna pastaba tranquilamente, Potro, ahora llamado Esperanza, nombre que Luis eligió, corriendo a su lado. ¿Por qué estamos aquí?, María preguntó. Carlos se arrodilló. Luis y Sofía aparecieron detrás de él, sosteniendo pancarta pintada a mano con letras torcidas pero sinceras. ¿Quieres ser nuestra familia para siempre? María cubrió su boca, lágrimas instantáneas. Hablamos, Luis dijo seriamente, y acordamos que queremos que seas nuestro papá de verdad, no el otro. Sofía añadió. Ese era malo, tú eres bueno. Carlos sacó pequeña caja del bolsillo. Anillo simple, plata entrelazada, sin diamantes ostentosos. Te amo nuestra vida juntos, nuestra familia improvisada que se volvió más real que cualquier cosa que tuve antes. Y quiero despertar a tu lado los próximos 50 años, discutiendo sobre tratamientos de yeguas y peleando sobre quién olvidó cerrar el gallinero. María rió a través de las lágrimas. Entonces, María López, ¿aceptas casarte conmigo? Sí, ni dudó, sí, 1000 veces sí. Carlos deslizó el anillo en su dedo. Los niños gritaron corriendo a abrazar a ambos, cayeron en la hierba en un montón de risas y lágrimas felices. Cielo dorado testificando promesas de futuro finalmente seguro. Luna relinchó aprobación. Esperanza danzó en círculos. ¿Puedo llamarte papá ahora?, Sofía preguntó, aún abrazada al cuello de Carlos. Miró a María, buscando permiso. Ella asintió, sonriendo. Sería un honor. Luis no dijo nada, solo se acurrucó más cerca, pequeña mano sosteniendo la de Carlos como ancla en un mundo que finalmente dejó de balancearse. Mientras estrellas empezaban a aparecer, familia, verdadera familia elegida y conquistada, permaneció abrazada en el pastizal. No había fotógrafos, música dramática o declaraciones grandiosas, solo amor, simple, profundo, inquebrantable. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno tenía miedo del mañana. El asado chisporroteaba en la parrilla, mientras músicos locales tocaban rancheras en la veranda. Un año había pasado desde el atardecer en el pastizal, desde el pedido de matrimonio, desde promesas hechas bajo cielo dorado. El rancho Sierra Azul nunca había visto tanta vida. Vecinos, amigos de Guadalajara, colegas veterinarios de María, hasta doctora Elena y Ana Paula habían conducido horas para la celebración. Doctora María, don Benito agitó cerveza. Mi vaca que trató en abril tuvo ternero saludable, fuerte como tolo. Me alegra oírlo, María sonrió, una mano descansando en el vientre prominente. 7 meses de embarazo no la impedían circular entre invitados, verificar la comida o discutir casos veterinarios con entusiasmo que nunca envejecía. Carlos observaba desde la cerca, orgullo calentando su pecho. La mujer que encontró herida y aterrorizada en su granero se había transformado en fuerza de la naturaleza. Madre, esposa, veterinaria respetada, centro gravitacional de familia que él ni sabía que podía tener. Papá, Sofía apareció corriendo, vestido floreado girando. Los potrillos de Luna se muestran a todos, ven a ver papá. La palabra aún lo golpeaba con dulzura inesperada cada vez. En el establo, Luis explicaba pacientemente a un grupo de niños más pequeños cómo cepillar caballos adecuadamente. 11 años ahora, hombros más rectos, voz más firme. Aún tenía pesadillas ocasionalmente. Terapia semanal en la clínica de Guadalajara ayudaba, pero el trauma no desaparecía completamente. Pero sonreía más, reía genuinamente, y llamaba a Carlos papá sin vacilación. «Está genial», Sebastián apareció a su lado. Difícil creer que es el mismo niño asustado de meses atrás. 1 año y medio, Carlos corrigió. Parece década, parece vida entera. Sebastián brindó con cerveza. Tu familia está hermosa, Carlos, lo mereces. Familia oficial ahora. El matrimonio había sucedido meses atrás, ceremonia simple en el mismo pastizal del pedido.
solo personas cercanas, Sofía tirando pétalos con entusiasmo excesivo, Luis cargando anillos con seriedad adorable. María usó vestido blanco simple, Carlos traje que perteneció al padre. Y cuando prometieron amar, honrar y protegerse mutuamente, no fueron palabras vacías, eran recordatorios de batalla ya vencida, de amor ya probado en fuego. ¿Cómo está el caso?, Ana Paula preguntó, uniéndose a la conversación. Última vez que verifiqué, juicio aún agendado para el próximo año, 2026. Doctora Elena confirmó acercándose. Sistema judicial mexicano es lento, pero Roberto permanece preso. Acusaciones se acumularon, corrupción, soborno, lavado de dinero, fraude. Pasará tiempo considerable tras las rejas. Bien, María había llegado silenciosamente, apoyándose en Carlos, no por venganza, sino porque otras personas estarán seguras. ¿Estás en paz con eso?, Elena preguntó. Estoy en paz con mi vida. María miró alrededor, niños riendo, amigos conversando, clínica veterinaria prosperando al lado del rancho, marido que la amaba sin condiciones. Lo que pase con él es consecuencia de sus elecciones. Yo elegí diferente. El sol empezaba a bajar cuando la mayoría de invitados partió. Juan y Teodoro, los peones, ayudaron a limpiar, rechazando pago extra. La señora nos alimentó demasiado, Juan rió palmeando la barriga. Es pago suficiente. Cuando finalmente quedaron solos, solo los cuatro, Carlos llamó a Luis. Necesito cerrar el establo, ¿quieres ayudar? Era su rutina. Ahora cada atardecer, padre e hijo verificando animales, cerrando puertas, compartiendo silencios cómodos, que no necesitaban llenarse. «Papá», Luis preguntó mientras cerraban el último box, «¿crees que el bebé gustará de caballos?» «Espero que sí, pero si no, también está bien». Sofía no gustaba al principio, Luis recordó. Ahora no para de hablar de ellos. Las personas cambian, crecen, como tú. Carlos paró, mirando al niño que no era suyo por sangre, pero era completamente suyo por elección. ¿Como yo? ¿Qué? Mamá dijo que vivías solo, que no hablabas mucho, que tenías muros grandes. Luis inclinó la cabeza. Pero ahora eres diferente, feliz. Estoy feliz. Carlos se agachó a su nivel. Muy feliz. Ustedes 3, 4, cambiaron mi vida completamente. Nosotros también. Luis abrazó rápidamente, aún no totalmente cómodo con demostraciones físicas, pero intentando. Tú nos salvaste. No, nos salvamos mutuamente. Caminaron de vuelta a la casa, cielo teñido de naranja y púrpura. Por la ventana de la cocina, vieron a María y Sofía preparando algo, probablemente postre sorpresa. Risas flotaban a través del vidrio. ¿Recuerdas cuando era solo yo en este rancho?, Carlos dijo. Despertaba, trabajaba, dormía, mismo círculo cada día. No parece divertido. No lo era, admitió. Era seguro, pero no era vida. ¿Y ahora? Ahora es caótico, ruidoso, impredecible. Carlos sonrió. Y no lo cambiaría por nada. En la veranda se unieron a María y Sofía. La noche cayó completamente, estrellas explotando a través del cielo sin contaminación lumínica. Carlos atrajo a María cerca, mano descansando en su vientre, donde nueva vida crecía. «Está pateando», María guió su mano. «¿Sientes?» Sintió. Pequeño movimiento, promesa de más amor por venir, de más caos, más risas, más vida. «¿Estás feliz?», María susurró. No sabía que felicidad así existía. Lo besó suavemente. Sofía se quejó. ¡Eca! Mientras Luis fingía estar muy interesado en las estrellas, Carlos pensó en esa noche tormentosa 19 meses atrás, cuando ruidos extraños lo llevaron al granero. Cuando encontró familia escondida entre heno, herida y desesperada. Podría haberlos echado. Podría haber protegido su soledad cuidadosamente construida. Gracias a Dios, no lo hizo, porque descubrió que la soledad no era protección, era prisión, y el amor, real, complicado, desafiante amor, era verdadera libertad. ¿En qué piensas?, María preguntó. «Que ruidos extraños trajeron lo mejor que me ha pasado». Éramos ruidos extraños, eran todo lo que no sabía que necesitaba. Los 4 permanecieron abrazados bajo estrellas infinitas, familia forjada no por sangre sino por elección, por supervivencia, por amor que se negaba a romperse incluso cuando probado hasta el límite.
Dentro de meses habría uno más risas, más desafíos, más momentos de pura alegría doméstica. Y Carlos, que pasó décadas creyendo que la soledad era su única opción, ahora sabía diferente. Familia no era sobre perfección, era sobre presentarse, sobre luchar, sobre elegir quedarse incluso cuando difícil. Era sobre transformar ruidos extraños en sinfonías. Era sobre encontrar hogar no en muros, sino en personas que elegían amarte de vuelta. Y por primera vez en su vida, Carlos estaba completamente, irrevocablemente, en casa. ¿Qué te pareció la historia de Carlos y María? ¿Cómo transformaron una noche tormentosa de desesperación en una familia llena de esperanza y amor? Comparte en los comentarios cuál momento te tocó más el corazón, y si has vivido algo similar, cuéntanos tu propia historia de superación para inspirar a esta comunidad. De 0 a 10, ¿qué nota le das a esta narrativa de segundas oportunidades y valentía para recomenzar? Si crees que todos merecen una segunda chance para encontrar la felicidad, únete a nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita. Así serás parte de esta familia de relatos que calientan el alma y nos recuerdan lo fuerte que podemos ser juntos. No olvides compartir qué aprendiste de este video y si te gustó el contenido para que más personas lo descubran.